9 meses después de que el coronavirus comenzara a propagarse por el mundo, lo que sabemos del virus es muy distinto de lo que creíamos al principio. Los datos sobre la mortalidad, el origen, la inmunidad o cómo se contagia han ido cambiando. Y ahora los científicos tienen algunas certezas sobre el comportamiento del virus. En este video repasamos 10 puntos que aprendimos sobre el COVID-19. Mejor prevenir que curar. Los primeros meses de la pandemia fueron sin mascarilla. La propia Organización Mundial de la Salud no las aconsejaba, ya que creían que si todos usamos mascarilla, los centros de salud se iban a desabastecer de esta herramienta. Sin embargo, después vino la marcha atrás, cuando los científicos comenzaron a descubrir cómo se contagiaba el virus. Mascarillas para todos, sí, pero además lavado de manos, distanciamiento social y evitar estar en lugares cerrados con mucha gente. No tengo nada. Pero si hay algo que aprendimos rápido de este virus es que algunos pacientes pueden ser asintomáticos. Eso por un lado es bueno para los pacientes, pero es malo para rastrear los contactos, lo dificulta más. Además sabemos que los asintomáticos contagian menos que los sintomáticos, pero contagian al fin. ¿Los niños son vectores o no? La relación entre los niños y el virus también es algo de lo que escuchamos hablar hasta el cansancio. Que no se contagiaban, que eran vectores para el contagio, que los síntomas eran más leves. Lo cierto es que los niños también se pueden contagiar y contagiar a otras personas. En la mayoría de los casos no tienen síntomas o los síntomas son mucho más leves que en un adulto. Sin embargo, hay casos en los que también se puede requerir ingreso hospitalario. A mayor edad, más riesgo. Si hay algo que esta pandemia nos ha enseñado es que los adultos mayores son los que tienen más riesgo frente a esta enfermedad. Pero no solo la edad es determinante, también lo es el estado de salud. Aquellas personas que tienen cardiopatías o enfermedades respiratorias pueden verse muy golpeadas por la enfermedad. Virus en el aire. Otra característica del virus que fue controversial es su transmisión. Un informe reciente de la revista Science indicó que existe evidencia abrumadora de que el SARS-CoV-2 se transmite a través del aire. Lo que ocurre es que hay distintos tipos de gotículas que las personas dejan salir al exhalar. Es decir, al hablar, al bostezar, al estornudar o al toser. Hay gotículas más grandes que se pueden ver a simple vista y que pueden caer sobre otros individuos o objetos que están cerca pero que no permanecen en el aire por mucho tiempo. Y otras gotículas y partículas que son muy pequeñas y que no vemos pero que pueden permanecer por minutos o incluso horas y viajar a través del aire, sin sabor y sin olor. En febrero, los síntomas que oíamos hablar sobre los pacientes con coronavirus eran fiebre, tos y dificultad para respirar. Sin embargo, con el tiempo aprendimos que también la falta de gusto y olfato son síntomas muy frecuentes entre los pacientes con coronavirus. A esperar al final de la pandemia. Globally, about 3.4% of reported COVID. El 3 de marzo, en conferencia de prensa, el director de la Organización Mundial de la Salud dijo que el 3,4% de las personas que se habían contagiado hasta el momento de coronavirus habían muerto y que en comparación la gripe mata al 1% de los contagiados. Estas declaraciones causaron mucha preocupación. Con el tiempo, los científicos explicaron que a raíz de los pacientes asintomáticos, los casos reportados en realidad son menores que los contagios en total. Aún no hay una estimación certera sobre cuánta gente hay contagiada por coronavirus en total. Esto hace difícil calcular la tasa de letalidad y aún no hay consenso sobre cuál es el número. Algunos científicos aconsejan esperar al final de la pandemia para poder estimar entonces la tasa de letalidad. Puede haber secuelas. ¿De qué se trata el long COVID? Otro dato que aprendimos con los meses es que algunos pacientes con coronavirus quedan con secuelas. Para la mayoría de los pacientes la enfermedad es leve y no demora en irse. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que algunos pacientes permanecen con secuelas por el tiempo, de ahí el nombre Long COVID. Algunos síntomas que describen quienes han pasado por esto son fatiga, dificultad para respirar, dolor de cabeza e incluso dificultad para concentrarse. Sin embargo, los registros muestran que quienes padecen el Long COVID no son solo personas que han pasado por terapia intensiva, sino también quienes han tenido síntomas leves o medios. Inmunidad versus reinfección. Otro punto debatido a lo largo de estos meses es sobre la reinfección del virus. ¿Puede una persona que ya tuvo coronavirus tener coronavirus por segunda vez? Bueno, al principio se creía que no. E incluso se desarrollaron exámenes para poder testear si alguien que había tenido coronavirus sin saberlo había desarrollado anticuerpos. Lo cierto es que aún no se sabe cuánto dura esa inmunidad y ya aparecieron varios casos de reinfección en el mundo. La vacuna, ¿el fin de la pandemia? ¿La vacuna va a erradicar el virus? ¿Va a proteger a todas las personas por igual? Todavía no lo sabemos. En el momento hay cerca de 40 vacunas en distintas fases de testeo.
Lo que sí sabemos es que de aparecer una vacuna efectiva, podría tardar meses o incluso cerca de un año, según expertos, en vacunar a toda la población. Tras 9 meses de pandemia, varios datos han cambiado y seguramente irán apareciendo otros. Lo importante es tener en cuenta los avances de la ciencia para seguir combatiendo el virus.